tenido ahí unos problemas técnicos, pero creo que ya hemos vuelto. Pues perdone, la tecnología nos falla en un momento dado, pero bueno, vamos a estar conectándonos y viendo la solución primeramente Dios. Pues bueno, ya estamos de nuevo aquí y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad, familia? Pues bien, familia, como lo veíamos y lo había dicho una vez más, la semana pasada vimos sobre Apocalipsis capítulo 2, veíamos cómo el apóstol Juan recibe esta revelación en el sentido de que es la iglesia y le habla a una iglesia en especial. Y hoy vamos a ver dos iglesias más. El apóstol Juan en el libro de Revelación de Apocalipsis recibe revelación y habla sobre 7 iglesias específicas. Hoy vamos a ver otra iglesia que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y vamos a ver esta iglesia. Hoy vamos a ver sobre la iglesia de Esmirna, esta iglesia llamada Emisna. Esta iglesia llamada Esmirna es una iglesia que usted la está mirando en este momento ahí en sus pantallas. Es una iglesia que estaba cerca de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia se caracterizaba porque tenía un excelente puerto marítimo. La iglesia de Esmirna se encuentra en lo que hoy es Turquía, el país de Turquía. Y como usted puede ver, está cerca de mar, ¿verdad? Entonces era una iglesia, era un lugar estratégico e importante, ¿verdad? Esta ciudad nació el famoso autor de la famosa Iliana y la Odisea, Homero, nació alrededor del año 750 antes, ¿verdad? Ahora bien, esta iglesia fue destruida años después que Alejandro Magno decidió se destruye, ¿verdad? Y Magno, él en su momento decide volverla a restaurar. Alejandro Magno decide restaurar esta iglesia. Había sido destruida, había sido saqueada, era una iglesia sumamente importante, era una ciudad griega y se caracterizaba que tenía muchos templos. Se caracterizaba que esta iglesia tenía muchos templos paganos, no cristianos, eran templos paganos que adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Y también tenía un gran teatro. Esta iglesia tenía un gran teatro. Esta iglesia tenía un gran teatro para 20,000 espectadores. O sea, era una iglesia, perdón, era una ciudad, una iglesia con una gran metrópoli. Y era una iglesia, un lugar, un epicentro muy importante y fundamental en este momento. Era una iglesia con un epicentro muy importante y, y el Dios Jesús le habla al apóstol Juan para darle una revelación sobre esta iglesia. ¿Ya? La palabra Esmirna viene de la palabra mirra. Usted y yo se nos hace más conocido esta palabra mirra, ¿verdad? Mirra es uno de los 3 regalos que le dan los sabios del Oriente a Jesús y es un líquido que se usa para embalsamar. En el Antiguo Testamento usted lo puede ver más específicamente y en el Nuevo Testamento son estas hierbas aromáticas para la preparación de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta iglesia viene del nombre de Mirra, que está en un puerto marítimo, hoy lo que es parte de Turquía, y Alejandro Magno, si tú sabes un poco de historia, Alejandro Magno pertenece al Imperio Romano
Y él quiere volver a poner orden en este momento, ¿verdad? Bueno, después que los apóstoles, hablando de los apóstoles que caminaron con Jesús, eh, surgieron diferentes padres de la iglesia, los padres apostólicos, no hoy los payasos que andan ahí por el mundo y por la sociedad diciendo somos apóstoles, padres, no, 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 son estos apóstoles que nos dejaron un marcado que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, había un discípulo, los teólogos, los historiadores han visto que Juan, el apóstol Juan, tenía un discípulo y este discípulo se llamaba Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan, de este Juan, y en la palabra Policarpio significa mucho fruto. Policarpo, tenía la imagen, creo que no fue guardada, pero bueno, Policarpo era un hombre, un discípulo que Juan había discipulado muy bien y perfectamente, ¿verdad? Él fue mártir, él fue un mártir, él muere el 23 de febrero, casi, él muere el 23 de febrero, y sabes, él estaba en esta zona, él estaba en esta iglesia, este discípulo de Juan, y era un discípulo que dio la vida por Cristo Jesús. Anteriormente, cuando alguien no negaba la fe, cuando no rehusaba de negar los fundamentos cristianos en la época romana, llevaban a esa persona, como en este caso a Policarpo, lo llevaban para arrodillarlo delante de la estatua de en ese momento quien estaba como emperador. Y si él no negaba, lo mataban. Era un mártir. Esto a lo mejor te lleva a pensar rápido en automático cuando Daniel y sus amigos los llevan para inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y ellos no se inclinaron y no se doblegaron. Y sabes, eso nos lleva a pensar que tú y yo, familia, nuestra vida no tiene que ser doblegada ante nada. Hoy en día el sistema, y al hablar de sistema hablo en todo, nos va a llevar a negar la fe en Cristo Jesús. Si tú y yo no estamos bien afirmados, va a haber circunstancias que nos van a llevar a negar la fe, porque va a haber un sistema que quieren desvirtuar el propósito de Cristo y ese es el peligro de hoy en día. Y te insisto, Policarpio, yo te invito a que estés tomando notas y que puedas posteriormente estudiar la bibliografía de Policarpo. Y este hombre, vean, él fue un mártir por el Evangelio. Él durante 68 años de su vida sirvió a Cristo. Él sirvió, invirtió ahí su vida para que el Evangelio estuviera ahí. ¿Sabes? Él permaneció siempre fuerte. Y Policarpo fue el fundador de esta iglesia llamada Esmirna. Esmirna la fundó Policarpo, uno de los discípulos de Juan. Y en este momento Dios le permite tener una revelación a Juan, al apóstol Juan, para decir, mira la condición de esta iglesia Esmirna. Y recordemos que viene de la palabra mirra, que no se te olvide ello, porque es bien importante estudiar la palabra de Dios, que nos va a abrir más el entendimiento en todo ello. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice así, escribe esta carta el ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Algo que quiero resaltar de este pasaje, de este versículo, es que es Jesús hablándole al apóstol Juan, diciendo, vamos a mandarle lo que vas a ver, Juan, te lo va a parafrasear, lo que vas a ver, Juan, lo vas a transcribir tal cual, y es un mensaje para la iglesia de Esmirna. Y quiero que les mandes, lo primerito que les dice es, aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Les está recordando que Jesucristo había sido ascendido al cielo
Ellos a lo mejor tenían el concepto que Dios estaba muerto, pero les recuerda que Dios no está muerto, sino que Él vive y reina con poder y con autoridad. Versículo 9. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¿Qué mensaje a esta iglesia? Le empieza diciendo, iglesia Esmirna, quiero que entiendan que yo vivo, que yo caminé con los discípulos, que sí morí, fui clavado, me mataron, estuve sepultado 3 días, pero después resucité y fui ascendido al cielo y ahora estoy a la diestra de mi Padre. Y les dice, quiero que entiendan, yo tengo el conocimiento. Esto nos lleva a meditar que Dios tiene el conocimiento de tu vida y de mi vida. Él tiene el conocimiento de todo. Dios no ha perdido el conocimiento absolutamente de nada. Él sabe todo de ti y de mí. Pero dice ahí, ¿verdad? Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Va a haber oposición. Pero dicen ser judíos, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Esta iglesia, como te lo decía, es una iglesia, familia, donde había demasiados templos a diversos dioses paganos. Había un templo para los cristianos, pero habían iglesias, ¿verdad? Habían iglesias donde pertenecían a Satanás, literal a Satanás, pero tú sabes que una deidad, la palabra deidad significa Dios, pero hay muchos dioses en este momento y hoy en día hay muchísimos altares que le pertenecen a Satanás. Qué fuerte, familia, lo que le está transmitiendo en este momento Jesús, el Cordero de Dios, a Juan. Vea, y quiero detenerme unos minutos aquí. Quiero detenerme aquí unos minutos, familia, porque hoy en día ha entrado una corriente toda errónea sobre los judíos. Y quiero hablarlo con mucho cuidado y respeto ante todo ello. Hoy amamos y respetamos al pueblo de Dios, honramos al pueblo de Dios, a esta nación santa. Pero sabes, hoy hay mucha gente que no es judía y adopta sus principios, pero no los lleva al 100. Hemos querido vivir en practicar principios de judíos y no llevarlos al 100. Hay cristianos que creen en Jesucristo, pero siguen practicando actos de judíos. Y eso no hay congruencia. Jesucristo vino a traer libertad en todo ello. Tú y yo no somos judíos. Tú puedes decir, es que somos judíos porque Dios nos ha conectado con la familia judía. Familia, tú eres mexicano, tú seas de la nación que seas, tú eres de esa nación, ¿verdad? Hay prácticas únicas y exclusivamente para los judíos y no para nosotros. Los judíos tienen esta norma, como hay una norma de gobierno, hay una norma espiritual. Y por más que tú quererte judaizar, no va a poder suceder porque son cosas especiales para el pueblo judío. Hoy en día se ha querido mezclar lo judío con el sincretismo, o se ha querido unir las cosas del judío con cosas con el cristianismo y las hemos querido acomodar a nuestra manera. Pero sabes, tenemos que entender que tú y yo pertenecemos a una nación y honramos y bendecimos al pueblo de Israel, ¿verdad? La palabra de Dios no nos llama a judaizar aquello que nos compite. Hoy en día, vea, usted ha visto a tantos
hermanos, hermanas, que siguen practicando cosas de judíos cuando Cristo ha sido la revelación. Al recordar el significado de la palabra apocalipsis, significa quitar el velo. Y sabes, tú y yo ya no podemos practicar cosas del Antiguo Testamento. Tú y yo ya no podemos atorarnos en cosas cuando Cristo ha venido a ser la luz y la salvación. Vean, luego nos ponemos cargas que no podemos. Vean, vivimos en una nación, en México, que amamos, donde comemos carne de puerco a no más poder. ¿Verdad? Comemos carne de puerco en un guisado, unas costillitas de carne de cerdo, comemos el suadero, comemos chicharrón, comemos carnitas. Imagínate, si tú quieres practicar, los judíos no comen nada del puerco porque es un animal inmundo. Imagínate que tú y yo quisiéramos practicar eso aquí en México. Sería algo diferente y difícil. No imposible, pero sabes, por eso, y el pueblo de Israel, ellos no practican estas costumbres. Tú y yo ya no podemos imitar, aunque sean cosas buenas, Dios le ha dado a su pueblo porque es un remanente y lo vamos a ver a través de este estudio de Apocalipsis. Hay un remanente y el pueblo de Israel es un remanente que se está preparando. Hoy en día, vea, muchos dicen es que las mujeres que se sigan poniendo el velo cuando van a la iglesia y cosas así, cuando Cristo ha venido a traer la revelación ante todo ello. El primer concilio en la iglesia que nos habla en Hechos capítulo 15, nos habla y nos describe cómo estaban llegando los gentiles con Pablo. Si tú estudias un poco la historia de la iglesia y estudias Romanos, vas a entender que el judío no quería al gentil. El gentil era lo más denigrante en ese momento, en ese contexto social. Los gentiles eran personas repudiados por el pueblo judío. No podían pertenecer a no podían participar en ciertos rituales, eran mal vistos en pocas palabras. Pero sabes, Jesucristo vino a unir al judío como al gentil. Y nosotros hemos querido en estos tiempos minimizar muchas cosas. Pero Cristo Jesús vino a traer unidad principalmente. Tú lo puedes estudiar en el libro de Hechos, en el libro de Romanos, como el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, repudiaba a los gentiles, él odiaba a los gentiles, él levantaba cartas para llevarlo al emperador romano para que le permitieran matar a los gentiles y a los cristianos. Los gentiles se conectaron con Jesús, los gentiles caminaron con Jesús y muchas veces nuestra vida, familia, es una vida de apariencias. Nuestra vida en ocasiones es una vida totalmente de apariencias. Tú y yo muchas veces hemos caído en un sistema de religiosidad. Hemos juzgado a los que han caído. Hemos juzgado a los que están afuera de una iglesia. Pero sabes, Jesús nos llamó a reconciliarnos con los gentiles y que los gentiles entren a la casa de Dios. Porque ahí es el propósito de todo ello. Los gentiles estaban recibiendo a Jesús y al Espíritu Santo. Jesús vino a unificar a la iglesia. Jesús no vino a traer un dogma de religión ni de clasismo. Jesús vino a traer unidad entre el gentil. Los gentiles eran repudiados por el imperio romano. Era un clasismo total. Pero Jesús viene a traer esta total unidad. Los gentiles, al ver a Jesucristo, vuelven a una vida santa ante todo ello. Pero sabes, muchas veces, familia,
Lo primerito, cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, los queremos conectar a la familia de Dios y es correcto. Y les empezamos a llenar de cargas, diciendo no tienes que hacer esto, y esto, como decimos, les leemos la cartilla y los hacemos gentiles. Pero sabes, tú y yo tenemos la facultad para poder conectar a toda esa gente. Cristianismo no es llevar una liturgia, cristianismo no es poner cargas sobre esas personas. Cristianismo es que conozcan a Jesús, que se enamoren de Jesús y que sean llenos del Espíritu Santo. Mucha gente, ¿verdad? Y en muchas iglesias, y es correcto, ¿verdad? Pero los forzan para entrar al reino de Dios, pero Jesús nos demostró con amor. Y hoy en día, familia, no tratemos de poner carga a la gente. Es un proceso, es un gran proceso. Sabes, Jesús dijo que su casa será casa de oración para todas las naciones. Y Jesús está hablando sobre la iglesia. Jesús no hizo acepción de personas. Jesús amó al gentil como al judío. Jesús amó a todos en la cruz del Calvario. Y nosotros muchas veces somos clasistas porque nos hemos metido en tantos rollos espirituales cuando no es la función de llenarnos de rollos espirituales, familia. Hemos querido ser súper espirituales y llevar a un evangelio muy espiritual cuando el evangelio no es tan espiritual. Es una práctica de una vida continua de arrepentimiento. ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino de Dios correcto? Cuando practicas el arrepentimiento, cuando amas a tu prójimo. ¿Para qué quieres ponerte? Mire, hermanos, los judíos, como te lo mencionaba, no comen ciertos alimentos. Ellos comen alimentos kosher. Usted va al supermercado y va a ver leyendas donde hay cafés, hay ciertos productos que dice kosher y tiene unas iniciales. Esos solo son alimentos que pueden comer el pueblo judío. Si no tienen certificación kosher, son alimentos inmundos, familia. Pero familia, ¿por qué nada es inmundo? Cuando Jesús, me encanta, está en Hechos, también cuando este discípulo, se me fue el nombre, recibe la revelación con Cornelio, ¿verdad? Y le dice, solo mata y come, porque hoy en día hemos tratado de ser religiosos y la religiosidad ha dejado que entre la gente a la iglesia. Mucha gente no viene a la iglesia porque dice la iglesia, cuando dicen iglesia piensan en un concepto, la iglesia es para gente perfecta, pero déjame decirte que la iglesia no es para gente perfecta, la iglesia es para gente rota, pecadora, quebrantada, que solo necesita una codependencia con Dios y con el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros queremos llevar una vida que no nos corresponde llevar, familia. Jesús vino a traer una unidad total en este momento, ¿verdad? Jesús vino a traer una unidad. Y él vino a llamar a gentiles como a no judíos. Y tú y yo no podemos hacer acepción de personas. Lo primero que cuando una persona viene a una iglesia, cuando les predicas el evangelio, es mostrarles sus pecados. Y eso no es correcto. Es mostrarles el amor de Cristo. Es sentarlos. Es, no sé, pero viene a mi mente, ¿recuerdas cuando la vieja escuela, ¿verdad? Que tal vez te tocó a ti cuando uno era sobresaliente a una materia, eran literal aquí en México, ¿verdad? Para los que nos escuchan en otros países, habían orejas de burro hechas con algún material, ¿verdad? O te paraban en el pizarrón y la maestra dibujaba en ese pizarrón estas orejas de burro.
Y era una forma de evidenciar, de aislarte. Eres burro, no eres incumplido, ¿verdad? O la gente que era burra, o los niños burros, o los niños que no hacían tarea, los mandaban hasta el último banca y la maestra, ese niño o esa niña era un cero a la izquierda para la maestra, ¿verdad? Y así no es Dios, porque hemos crecido en un contexto cultural ante todo ello, de exiliar, de dejar afuera a los que tienen que estar adentro, porque nosotros hemos sido los principales de sacar a gente de las iglesias por el juzgar y poner cargas que no. En el Nuevo Testamento, el autor que más escribió en número de palabras, ojo, no te confundas, el quien escribió más libros en el Nuevo Testamento sí fue el apóstol Pablo. Un poco de café, un shot de café. El quien escribió más libros en el Nuevo Testamento sí fue el apóstol Pablo. Pero el quien escribió en más número en palabras fue Lucas. Fue Lucas. Pero ¿sabes quién fue Lucas? Te recomiendo que puedas ver esta serie de Chosen. Te recomiendo que la puedas mirar. Yo la estoy mirando en a lo largo de esta semana. Y voy como Jesús llama a Mateo, el recaudador de impuestos. Pero sabes, el quien más escribió en número de palabras en el Nuevo Testamento fue el apóstol, el discípulo Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico. Era un médico y era un gentil. Dios escogió a un gentil para redactar con más números de palabras para enseñarnos qué hacía Jesús, la revelación de Jesús. Los médicos tienden a ser más atentos, más por su profesión, por su perfil de profesión. Ellos tienen otra forma de ver en cierta manera y son más observadores, más analíticos por su profesión y su perfil. Y Jesús escoge a Lucas a decirle: Lucas, vas a ser mi escriba. Lucas, a través de ti, tú eres un gentil. Sí, tienes profesión, tienes un perfil bueno, eres aclamado por la sociedad. A lo mejor Lucas era un muy buen médico en ese momento, de buena fama, de buen renombre. Y Jesús le dice: Lucas, quiero que vengas. Y a lo mejor Lucas dijo: pero ¿por qué yo, como un judío? Porque Jesús era judío, le dice: ¿cómo un judío va a llamar a un gentil? Y quiero decirte que Dios te está llamando en este momento. Tengas lo que tengas, pecados, estudios, no estudios, estés preparado, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte porque es ahí donde Dios escogió a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Muchas veces le decimos: Dios, ¿por qué a mí? Porque así Dios lo planeó, porque así Dios lo decidió en todo este momento. Dios escogió a un gentil para que escribiera lo que él quería y lo que él diera a la luz de la palabra de Dios, familia. Te recomiendo que puedas leer el libro de Gálatas. Por tiempo no nos da tiempo, valga la redundancia, abarcar, pero te recomiendo que puedas leer el libro de Gálatas. ¿Ya? Un judío no podía estar delante de un cuerpo muerto o enfermo. Tú recordarás, ¿verdad? El judío tiene ciertas normas, ciertas prácticas, que no pueden acercarse a un cuerpo de un muerto. Y por eso Jesús llama a Lucas, porque era médico, y en su perfil de médico, valga lo que voy a decir, ¿verdad? Un médico en su profesión va a presentarse circunstancias que tiene que estar con un cuerpo muerto o con enfermos. Y Dios escogió a Lucas para decirle: necesito un gentil.
porque si escojo a un judío, él no va a poder acercarse a un cuerpo muerto. Y Lucas está ahí redactando cuando ve. Si tú te das cuenta, el Evangelio de Lucas nos habla más de milagros físicos y de salud, porque está desde un perfil y está mirando desde una lupa, de unos binoculares de sanidad física, porque es médico. Porque si mandaba a un judío, no va a poder acercarse. Ay, me voy a contaminar, yo no voy a hacer esto, ¿verdad? Y entonces Dios pone a Lucas para redactar todos estos grandes milagros, para ver la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Poder ver este gran milagro y asombro. ¿Ok? Otro concepto que quiero decirte, la iglesia nunca puede sustituir a Israel. Esa es una corriente antibíblica. La iglesia cristiana en este siglo no va a sustituir a Israel. Israel es la nación santa, es el pueblo que Dios escogió para nacer, y ahí está un remanente que ahí va a ser el epicentro de todo esto. Sabes, todos hablan ya de los últimos tiempos, que Jesús ya viene, que las copas, que las plagas, que los jinetes ya fueron desatados. Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar, el epicentro va a estar en Israel. Todo va a marcar Israel. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Israel, porque es ahí el termómetro. Es el termómetro que nos va a direccionar sobre la venida de Jesús. Ahora bien, versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2. Sé que es un poco, a lo mejor dicen, ay, ¿para qué me sirve todo esto? Familia, amigos, esto nos ayuda para entender la palabra de Dios, para profundizar y por qué habla de esta manera este tiempo para las iglesias. Dice ahí, no tengas miedo. Le da un mensaje diciendo, no tengas miedo de lo que está a punto de sufrir de fuerte. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la victoria, te daré la corona de la vida. Este es un mensaje que Dios, perdón, Jesús le da al apóstol Juan, donde le está diciendo, es una iglesia fuerte, donde Satanás está operando a través de muchos dioses, el dinero, santos dioses. Pero sabes, le está diciendo, al igual ustedes se han dejado, han cambiado y han querido judaizarse cuando ustedes tienen que estar con los gentiles. Pero después le dice, no tengas miedo, porque aquí nos habla donde dice de lo que está a punto de sufrir. Viene un sufrimiento. El diablo meterá a alguno de ustedes a la cárcel. Van a ser zarandeados. Y esto viene a mi mente cuando Jesús le dice se me fue a este discípulo que le dice, Simón, Simón, Pedro le dice, Simón, Simón, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero le he rogado al Padre para que tu fe no falte. Sabes, muchas veces en nuestra vida vamos a pasar procesos de sufrimiento. Vamos a pasar momentos de sufrimiento. Nadie quiere sufrir en esta vida. ¿Quién quiere sufrir en esta vida? Nadie. Nadie quiere sufrir en la vida. Pero sabes, en medio del proceso hay un por qué y un para qué. ¿Cuál es? Permanecer fiel. Los procesos del sufrimiento nos ayudan para permanecer fieles a Dios. Dios mira la fidelidad.
No es que Dios sea masoquista, no es que Dios opere de esta manera, es que Dios manda procesos para ver qué tan fiel somos a Él. Pero dice, incluso cuando enfrentes la muerte, sabes, va a haber procesos en mi vida, en tu vida, que vamos a llegar a tal punto de tocar la muerte. Decimos en México, la vi rozar. Estuve nada de morir. No sé si tú has estado en esos momentos o estás en esos momentos donde dices, vi literal la muerte, ¿ya? Que estaba a punto de morir por una enfermedad, estaba a punto de una circunstancia difícil, pero estuve a nada de ver la muerte. Pero dice, estos procesos nos van a llevar a permanecer fieles, y nos está diciendo que va a haber momentos en que vamos a enfrentar la muerte, enfermedad, persecución. Vivimos en una nación que damos gracias a Dios, que hay libertad para poder publicar el mensaje de salvación. Hay naciones donde no se puede hablar libremente de Cristo Jesús. Hay ciertas zonas geográficas donde hay usos y costumbres que no dejan hablar de Cristo, pero casi México es un país donde tú puedes hablar fuerte sobre el evangelio de Cristo. Dice, pero te daré la corona de vida. Este mensaje es que vas a sufrir. Nadie está exento del sufrimiento, familia. Yo quisiera decirte y darte un mensaje muy bonito y decirte, hermano, hermana, no vas a sufrir. Tranquilo, no, te mentiría. Haría un evangelio amoldado a este siglo. Hoy en día hay tantos mensajes, tantas predicaciones, que todo lo quieren amoldar desde una perspectiva light, una perspectiva de espiritualidad, una perspectiva de tranquilo, de apapacho. No, sabes, está diciendo aquí, es un mensaje fuerte a esta iglesia sobre el sufrimiento. Nadie va a estar exento del sufrimiento. Pero sabes, el Espíritu Santo nos va a ayudar, por eso es el consolador. Por eso el Espíritu Santo se nos fue dejado. ¿Recuerdas cuando le dicen los discípulos a Jesús, no te vayas? Y Jesús dice, conviene que yo me vaya para que así venga el consolador, el paracletos, el ayudador. Sabes, el Espíritu Santo te va a ayudar en los momentos más difíciles. Y aun cuando estés a punto, estés casi en el borde de la muerte, el Espíritu Santo va a estar ahí para infundirte fortaleza, infundirte este amor por todo ello. La vida, familia, siempre lo he dicho, la vida es difícil. La vida es muy difícil, familia. Y la vida vamos a pasar sufrimientos. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Pero si tú no practicas una vida con el Espíritu Santo, estás practicando un cristianismo barato, obsoleto, y por eso estás viviendo una vida tan mediocre y tan nefasta. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo esta noche venga a tu vida en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, aún aunque estés en medio de ese lecho de muerte, quiero decirte que ahí está el Espíritu Santo, porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive ahora entre nosotros. Y muchas veces hay tantos cristianos apagados que solo corren a escuchar palabras motivacionistas, filosofías, espiritualidad, y se van de aquí para allá y a donde les amolde, pero están muertos porque no tienen el poder de Cristo. Viven un evangelio tan nefasto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Ahí está la palabra, escuchar al Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Espíritu Santo? Dice, y entender lo que Él dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a las iglesias, pero me llama la atención, si tienes ahí tu Biblia, ¿cómo está la palabra iglesia? Está con I minúscula.
Cuando es I mayúscula, hace referencia a la Trinidad, hace referencia a Cristo. Pero cuando dice I con I minúscula, haciendo referencia de ti y de mí, porque dice la Biblia que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, que tú y yo somos la iglesia de Cristo. Pero dice ahí, escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. El Espíritu Santo quiere hablar a tu templo, quiere hablar a tu vida, pero muchas veces el problema no es que el Espíritu Santo no hable. El Espíritu Santo siempre habla, pero sabes, no entendemos, no sabemos decodificar lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a revelar a través de lo que hay en el cielo. Y luego dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Qué hace referencia a todo ello, verdad? El mensaje que Dios le da a esta iglesia es que debe permanecer en medio del sufrimiento. Hacer lo correcto no garantiza un buen inmediato. Muchos piensan que por vivir haciendo lo correcto va a venir un bien, y no se trata de una cosa transaccional. Hemos creado un evangelio transaccional. Dios, yo te doy mi vida, pero a cambio tú dame mi sanidad. Dios, yo te doy esto a cambio, pero tú concédeme esto. No se trata de ello, familia. Si tú crees que el evangelio es transaccional, estás equivocado. No has entendido el evangelio. Se trata de que yo correspondo por amor a Cristo. ¿Por qué condicionar algo cuando le pertenece todo a Dios? Vamos a pasar por la angustia. Tú y yo, familia, vamos a pasar por la angustia. ¿Sabes? Quiero ir rápido a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 6. Dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El autor de Hebreos está diciendo: maduren, no se queden en palitos y bolitas. Como iglesia cristiana, familiar, hogar, creemos en 6 doctrinas fundamentales: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismo, la imposición de manos, resurrección de muertos y el juicio eterno. Es lo que creemos en estas doctrinas fundamentales, ¿verdad? Y no nos da tiempo de abarcar ello. Esto es lo que se trata la doctrina, ¿verdad? Y quiero hablarte rápido del bautismo, de esta doctrina del bautismo. Pero hay 4 bautismos: el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de sufrimiento. Un poco la Biblia nos habla que hay un bautismo. ¿A poco la Biblia bautismo de sufrimiento? El sufrimiento de un creyente por causa de Cristo. Un verdadero sufrimiento, familia, ¿sabes cuándo es? No es el sufrimiento que estás pasando ahorita ante una adversidad, ante un problema, ante una ansiedad, ante una enfermedad, y no lo estoy menospreciando, de verdad no. Pero sabes, el sufrimiento de dar la vida por Cristo. Dar la vida por Cristo. ¿Verdaderamente tú has sufrido por Cristo? Porque nos quedamos paralizados muchas veces en decir: estoy sufriendo. El dolor, la enfermedad, lo que estoy pasando es un sufrimiento. No, familia, hay un sufrimiento venidero.
El libro de Apocalipsis nos está retando que tú y yo tenemos que empezar a dar nuestra vida por el Evangelio de Cristo. Si tú no has sufrido por el Evangelio de Cristo, si tú no has muerto a tu carne y has vivido un Evangelio absoluto, de donde todo es color de rosa, donde todo es bonito, donde solo Dios y Dios y Dios, y cuando tú no te has metido al sufrimiento de Cristo para la proclamación del Evangelio, estás viviendo algo que no es verídico. Mateo capítulo 20, versículo 23, Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso puede beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares a quienes Él ha escogido. Jesús quiere y les está enseñando: yo voy a beber la amargura, yo voy a beber esta copa de sufrimiento. Y sabes, este mensaje de esta iglesia de Esmirna es un mensaje para renunciar a nuestro egoísmo día a día. Muchas veces tú y yo vivimos en un egoísmo. Solo mi sufrimiento, solo mi dolor, solo me importa a mí y a mí. No me importa a los gentiles, no me importa lo que Jesús hizo, no me importa lo que he recibido tanto de la gracia de Dios. Y sabes, no me importa. Lo único que me importa es a mí. Me importa que solo a mí Dios me bendiga, me importa que a mí solo Dios esté conmigo, pero que no me importa y me vuelvo un juzgador, un señalador. Pero Dios hoy quiere decirte, Jesucristo te está diciendo: deja tu vida de egoísmo, deja tu vida de solo pensar que es para ti y para ti. Tú no estás vivo para disfrutar la vida, tú estás aquí vivo por un plan y un propósito. Que estás vivo, estás aquí para dar la vida por Cristo Jesús. Si tú solo quieres disfrutar la vida, si tú solo quieres reír y comer y beber, sabes, no has entendido el Evangelio de Cristo, no has nacido de nuevo. Tú no estás aquí para pasarlo padre, para enriquecerte, para hacerte rico, para presumir y para jactarte. Tú estás aquí para dar tu vida para Cristo Jesús, porque si tú no estás dispuesto a pasar por momentos de sufrimiento por causa de Cristo, para que en medio de ese sufrimiento, en medio de donde tú estás, Dios quiere, si estás enfermo, Dios quiere llevarte a esos hospitales para hablarles a Cristo, a esos doctores, para que la gente pueda conocer a Cristo en medio de tu dolor, en medio del sufrimiento, puedan ver la gloria radiante de Cristo sobre tu vida. Pero si tú solo vas al médico y entras y sales y no les mencionas el nombre de Cristo, no estás haciendo el propósito de Cristo. Si tú estás donde tú estás, desde la posición donde tú estás, predica a Cristo, familia. Predica a Cristo. Vamos rápido a la iglesia de Pérgamo. También está ahí en Apocalipsis capítulo 2. Y ahí están, hermanos. Ahí pongan un emoji en un comentario. Reaccionen, familia. Reaccionen ahí. Vamos a la iglesia de Pérgamo. Ese está en los versículos 2 de Apocalipsis capítulo 2. Pérgamo. Pérgamo está también ubicada en lo que es Turquía. Y esta ciudad toma nombre de los pergaminos. Se nos hace conocido este nombre. Pérgamo viene de la palabra de los pergaminos, que es el material para hacer
los pergaminos, ¿verdad? Es un material donde se escribe, donde se escribía en ese momento todo ello. Dice ahí, versículo 12 al 13, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¡Wow! Me estremece, familia, de verdad, me estremece, familia, leer esto. Dice, me estremece. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allá en la ciudad de Satanás. Esta ciudad de Pérgamo era la ciudad de Satanás. Qué fuerte, familia. Qué fuerte, familia, que este lugar. Qué fuerte, familia, donde esta ciudad había tantas iglesias que hoy hay ruinas, son museos, donde era la ciudad de Satanás. Y dice que Antipas, mi fiel testigo, ¿Cómo Dios da testimonio? Jesús da testimonio desde el cielo y Él se fija cuando somos fieles a Dios. Y esta noche la pregunta es, ¿eres fiel a Dios? ¿Soy fiel a Dios? Pregúntate ahí. Es muy fácil decir, sí, soy fiel a Dios, porque hemos resumido que el cristianismo es ir los domingos a la iglesia, las reuniones de oración, los diezmos, las ofrendas, ir al taller, ir aquí, alabar, y eso es ser fiel a Dios. Eso no es ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios es permanecer firmes en medio de circunstancias. Dice, este hombre fiel, Antipas, murió como mártir en una ciudad de Satanás. Una ciudad donde Satanás tenía su trono, una ciudad tremenda y destrampada que repudiaba los principios de Dios. Fue quemado vivo en un altar de bronce Antipas. Estos templos paganos tenían deidades en forma de toros. En esta iglesia de Pérgamo, era una iglesia que sufrían los cristianos una gran persecución. Tenían una gran. Y esto, ¿sabes qué nos lleva, familia? Que este mundo, dice la Biblia, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. Y quiero decirte algo. Hay muchas naciones, estados, municipios que pareciera que Satanás reina y que pareciera que está gobernando una deidad, una potestad demoníaca, y tú te estás rajando. Y mejor es más fácil unirte al bando de Satanás, practicar lo que Dios repudia, porque no quiero ser odiado por la sociedad, no quiero ser odiado por mis familiares, y mejor me uno a este bando y le doy la vuelta a ellos. Y fíjate lo que practicaban en esta iglesia. Verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas, dice, unas cuantas quejas en tu contra.
Le está hablando ya a los cristianos. Toleras. Subraya esa palabra, toleras. Algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó, fíjate que les enseñó Balaam, por tolerar el pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba el trono de Satanás, que había una gran persecución, pero había un peligro. Y le dice el ángel Juan, tengo un mensaje para los cristianos, para mi pueblo, a todos aquellos que dicen ser cristianos en Pérgamo. Les tengo un mensaje a esa iglesia. Han tolerado el pecado, han permitido que el pecado entre a Pérgamo y se han metido a las enseñanzas de Balaam. Han pecado, los han incitado a comer alimentos a ídolos. Tú y yo no podemos comer alimentos ofrecidos a ídolos. Pero era una iglesia que había una depravación sexual. Aquí lo dice la palabra de Dios. Tú no puedes tolerar en tu casa el pecado. Que tu casa es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde vas todos los domingos, los miércoles o los jueves a donde te congregues. No es la estructura, no es el edificio, no son los tabiques. Tu casa, tu familia es un hogar, familia. Y si tú toleras cosas en tu hogar, te estás metiendo un trono de Satanás que gobierne. ¿Te has preguntado por qué mi familia no está mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué estas circunstancias? Porque no está reinando Cristo, sino está reinando Satanás, porque has tolerado, familia. Hoy en día todo se trata de tolerancia. Hay que tolerar a los de igualdad de género. No los toleramos. Y quiero tener mucho cuidado con lo que digo. Se trata de que los amamos como Cristo amó, porque Cristo los amó, pero no aceptamos lo que ellos creen y practican. No los desechamos y son bienvenidos a la iglesia. Son bienvenidos a la iglesia. Pero no vamos a participar en ello. Si hay que tener cuidado, familia, cuando hacemos tropezar a alguien, porque están los otros extremos. Queremos llenarlos de religiosidad y de juicio. Cuando alguien viene viene alguien que no está bien en el camino de Dios en su área sexual, y no lo vamos a señalar y vamos a decir las puertas de la iglesia están cerradas para ti y siéntate hasta la última banca y lo vamos a avergonzar, no. Pero no vamos a tolerar ni participar en lo que él cree. Esto mismo hizo el diablo con Adán y Eva. Los hizo tropezar en los principios de Dios. Los hizo Satanás cuando entró al Edén. Los hizo tropezar en los principios de Dios. Balac era un rey pagano, y eso lo puedes ver en Números capítulo 25. Balaam era un rey moabita. Por eso Dios le da serias instrucciones a Moisés de no meter un moabita en su linaje. Cuida que no se metan moabitas a tu casa. Cuida que tus hijos no metan a moabitas. No toleres pecados de tus hijos.
Y es parte de la introducción de este domingo que vamos a hablar. Hay que cuidar los dones que Dios nos dio y que nos ha dado y no comercializarlos. Todos aquellos ministros que cobran por ir a predicar, por ir a un congreso, por ir a una iglesia, cuidado que tú vendas el evangelio. Cuidado que recojas ofrendas súper especiales. No se trata de ello. Que Dios nos libre como iglesia, familia. Porque, bueno, los dones que Dios nos ha dado están al propósito de Dios o al propósito del dinero. Hoy en día hay tantos pastores, tantos ministros, que el propósito de los dones está más hacia el dinero que hacia el propósito de Dios. Porque hoy el dinero es el amor de muchos. Muchos inician iglesias, se enamoran más de otras cosas del dinero y han abandonado y han profanado la casa de Dios. Cuando Dios te llama al ministerio, Él promete sustentarte. Es lo que decía el hermano Mike Millers. 103 años partió con el Señor. Y dice que cuando Dios lo llamó al ministerio, le dijo 3 cosas. No sacar nada tarjetas de crédito. Número 2, no cobrar por el evangelio. Y número 3, no hacer notar sus necesidades o andar pidiendo dinero, diciendo no tengo dinero. Eso no. Pero hay tantos ministros, tantos pastores que se han dejado desviar por el dinero. Y es un tema bien interesante, familia, en los ministros. No estamos por el dinero, estamos por amor a Cristo. Y si muchos pastores están por el dinero, está reinando Satanás. ¿Les gusta el dinero o el poder que trae el don? Que ese es otro tema. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolitas. Ya lo habíamos visto, los famosos nicolitas. Ahora te voy a ir para allá. Ahora vamos para allá, familia. Por ahí lo teníamos. No, también no cargó la imagen, pero bueno. Que siguen esa misma enseñanza. Dice verso 16, arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Los nicolitas eran un grupo de sectas, de hombres que estaban en contra de Dios, que estaban en contra de los propósitos de Dios. Ellos, de lo que Dios había dicho, lo llevaban a otro nivel más y hacían que fuera piedra de tropiezo. Y muchas veces nosotros pareciera que somos nicolitas. Creemos en Jesús, creemos en lo que Él ha hecho, pero desviamos la palabra de Dios, torcemos la palabra de Dios. Cuidado de torcer la palabra de Dios, ministro, porque Dios ahí está. Dice, arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Hasta que dejemos de tolerar el sistema de este mundo, las cosas van a cambiar. Muchos dicen, ¿por qué está así la sociedad? ¿Por qué está así el mundo? Fácil y sencillo. ¿Sabes por qué, familia? Porque hemos tolerado. La iglesia ha tolerado muchas cosas que Dios no se trata de tolerar, no se trata de ser inclusivos en los pensamientos, en las filosofías. El día que la iglesia deje de tolerar cosas que Dios abomine, van a cambiar.
Apocalipsis 2, capítulo 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Una vez más dice, escuchen al Espíritu. Casi todo el libro de Apocalipsis nos va a hablar, escuchen al Espíritu, escuchen al Espíritu. Pero muchas veces nosotros no escuchamos al Espíritu porque es más fácil tolerar y escuchar otras cosas y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Sabes? Todos los que salgan vencedores. Si tú recuerdas, la iglesia de Pérgamo era una ciudad donde estaba Satanás, el trono de Satanás. Era el trono de Satanás, había pecado, depravación. Lo dice ahí en Apocalipsis, era una ciudad de Satanás. Y les está diciendo a todos los que salgan vencedores. En este mundo, en esta sociedad hay tanta depravación, hay tantas circunstancias tan difíciles que van a hacer que tú y yo nos unamos a Satanás. ¿Cómo me uno a Satanás? No, yo no me uno a Satanás cuando toleras cosas que a Dios no le agrada. Cuando tú haces cosas que a Dios no le agrada. Pero hay una promesa para los que vamos a permanecer en Dios. Aún así, tú recordarás cuando Daniel y sus amigos son llevados a la estatua del rey Nabucodonosor, y ellos dicen, no nos vamos a inclinar, y Dios nos puede rescatar, y si no nos rescatara, no vamos a doblegarnos ante nadie. No te doblegues a este mundo. El peligro de este tiempo es que hay muchos cristianos que se están doblegando, que están metiéndose a corrientes de nicolitas, se están yendo a filosofías paganas, se están practicando cosas que no están en la palabra de Dios. Pero dice ahí, los que salgan vencedores les dará el maná que ha sido escondido del cielo. Está hablando de Jesucristo, porque Él fue el pan que descendió del cielo. Le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Hay gente que quiere conocimiento y no vive una experiencia con Dios. El maná ha sido escondido. Este maná ha sido escondido. Sabes, familia, si tú solo estás aquí, si tú solo quieres vivir una religiosidad, estás equivocado. Jesús es el pan del cielo que descendió y ascendió al cielo. Son dos mensajes muy fuertes, familia, en lo particular. Mensajes donde nos hacen llevar a pensar cómo está nuestra relación con Dios, ¿estoy con Dios o con el pecado? ¿Dónde estoy metido con Dios? ¿Has dejado que Satanás establezca tu reino? ¿Has dejado de escuchar al Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo de tu familia? Porque tu familia es la iglesia. ¿Has vivido en un mundo egocentrista? Que todo se trata de ti y solo de ti, y solo piensas en tu sufrimiento y no estás dispuesto a sufrir por el reino de Dios. ¿Hacia dónde estamos marcando? Te dijeron, ven porque vas a conocer a Jesús y se te van a acabar los problemas. La iglesia tiene que dejar una marca, porque cuando venga la gran tribulación, vamos a entender tantas cosas, familia. ¿Hacia dónde tú y yo estamos reaccionando? ¿Hacia dónde tú y yo estamos funcionando? Porque cuando venga ese día temible, ya no va a haber vuelta atrás. O el día que Dios te llame a su presencia, ¿cómo vas a reaccionar?
¿Hacia dónde estamos avanzando? ¿Hacia qué propósito? ¿Hacia qué dirección? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Eres la iglesia de Esmirna o la iglesia de Pérgamo? En Esmirna murió un mártir. Si tú no mueres todos los días a este mundo, al pecado, si tú no te esfuerzas por cuidar tu santidad, si tú no te esfuerzas por cuidar el temor de Jehová, estamos perdidos totalmente y rotos. 7 mensajes. Estamos viendo el tercer mensaje a la iglesia. Dentro de 8 días vamos a terminar estos mensajes a la iglesia. Pero necesitamos valorar qué estamos haciendo. ¿Somos fieles o infieles a Dios? ¿Nos dejamos vender por dinero? Porque hemos dicho hoy con el superevangelio de la prosperidad. Damos porque hemos recibido de gracia tanto. Y a Él nos debemos y a Él nos entregamos, iglesia. Porque Él está cerca. Y así de fácil y sencillo, familia. No sabemos. Quiero leerte un pasaje que meditaba hace rato. Este mensaje, permítame tantito, aquí lo tengo. Si no me equivoco, deme un minuto aquí, lo estoy cargando. Y es Salmos 39. Salmos 39. Salmos 39, verso 4 al 5 en la NTV. Dice así. Creo que si hay audio o ya lo perdimos. Dice así. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. El salmista dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Cuán fugaz es la vida. La vida es fugaz. Nadie tiene garantizada la vida. Muchos dicen, voy a darle rienda suelta a la vida. Pero dice ahí, la vida es fugaz. La vida, dice 5, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de tu mano. Ve tu mano y dice, no es más ancha que tu mano. No es más ancha que tu mano la vida. Somos fugaces. Y si tú no disfrutas tu vida en Cristo, va a venir el día que no vas a tener contentamiento, dice el rey Salomón en Eclesiastés. Y cuidado, porque ya no hay vuelta atrás. Una vez que tú partas con Dios, ya no hay vuelta atrás. Te espera un trono blanco, te espera la eternidad con Jesús o te espera una eternidad con Satanás. Vaya mensaje, familia. Vamos a orar, familia. Amado Dios, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por enseñarnos lo importante que es la vida, por enseñarnos que nuestra vida no está diseñada para tolerar lo que el mundo practica. Queremos practicar una vida recta, una vida bien delante de tus ojos,
No queremos practicar religiosidad. No queremos practicar cualquier obra carnal. Queremos caminar en el diseño de Dios. Queremos esforzarnos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, por hacer de una iglesia amoldada a este siglo. Y si me parezco como la iglesia de estas dos que vimos, quiero vivir en santidad. Quiero que el reino de Dios sea establecido. Hoy saco todo pensamiento, lo llevo cautivo a la cruz de Cristo para avanzar al propósito de Cristo. Porque quiero enamorarme más de ti, Dios, y estar listo. Porque quiero ser como tú, una novia sin mancha, sin arruga y pura, listo o lista cuando tú vengas. Enséñame más de ti. No quiero llenarme de filosofías ni de paganismo. Quiero llenarme de ti y conectarme contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia. Si usted tiene algunas dudas, preguntas de esta serie, de este estudio, déjelas aquí, hermanos. O si no, mándelas por inbox. Igual a los de YouTube, escríbalas y vamos a responder. No pretendo saber todo, pero vamos a investigar y darles una buena respuesta de todo ello. Esto es la base, familia, a lo que vamos a entrar las próximas semanas, ¿verdad? Y es un mensaje que nos sacude y tenemos que entender este mensaje de Apocalipsis. No es un mensaje para espantar ni alarmista, es un mensaje que es necesario estudiar a la luz y a la revelación del Espíritu Santo. Pues bien, familia, que Dios les bendiga, compártanlo y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana, 5 de la mañana a una voz. El día viernes 28 de febrero vamos a tener un tiempo de oración especial a las 8 de la noche. Entonces conéctese, vamos a estar orando, vamos a estar buscando a Dios. Si hay peticiones de oración, vamos a estar orando por ellas, pero principalmente vamos a buscar por el reino de Dios y que Dios sea habitando en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, mañana nos vemos, está en Spotify el estudio de Hebreos y nos vemos primeramente Dios este domingo a las 10:30 presencial y 11:45 online. Y bueno, Dios nos va a hablar. El título de la enseñanza es Padres dormidos, hijos nefastos. Es un mensaje fuerte, familia, pero vamos a entender en el orden de la familia. Cuando los padres no ponen orden en los hijos, se crean hijos nefastos al diseño de Dios. Bueno, sin más, que Dios les bendiga. Nos vemos y que la gracia de Dios sobre y abunde en sus corazones y mediten el mensaje de Dios. Practiquemos el mensaje de Dios y no solo seamos oidores, sino seamos hacedores. Que pasen buena noche y bendiciones.